Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de hoy, como toda aquella en la que se inicia la renovación de la academia, cuando penetra un nuevo académico en nuestra corporación, uno de los acontecimientos más solemnes que realizamos. Se abre, por consiguiente, la sesión solemne de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la recepción como académico de número de esta Real Corporación del académico electo ilustrísimo señor don Antonio Jesús Martín Mateos. Tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general perpetuo, don Juan Rafael Cabrera Afonso, para la lectura del acta de elección. Con la venia. Extracto del punto sexto del orden del día del acta de la sesión de gobierno ordinaria del día 14 de diciembre del 2022. En el punto sexto del orden del día, elecciones de plazas de académicos de número, artículos 15 y 16 de nuestros estatutos vigentes, se refiere que para la plaza de académico numerario con ejercicio en otorrinolaringología convocada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del 7 de julio del 2022, se ha presentado la candidatura del doctor don Antonio Jesús Martín Mateos, firmada por los ilustrísimos señores académicos de número, doctores Cabrera Afonso, Vizcaya Rojas y Menara Barrios, de la que este secretario indica la recepción de solicitud atendida a los estatutos y en tiempo y forma, así como el currículum y sus justificantes adjuntos de los que da lectura. Se pasa seguidamente a la votación, resultando que el doctor Martín Mateos queda proclamado académico electo. De todo lo antecedente, como secretario general doy fe, en Cádiz, a 4 de abril del 2024, firmado doctor Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Los ilustrísimos señores académicos numerarios don Antonio Bueno Becerra y don Francisco Mateo Vallejo se servirán a introducir al recipientario. Se recibe en pie. Tiene la palabra el académico electo, ilustrísimo señor don Antonio Jesús Martín Mateo, para pronunciar su discurso de ingreso sobre el misterio y magia de la voz en el canto y en el cante. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, compañeros y amigos, señoras y señores, deseo que mis primeras palabras en esta solemne sesión sean de gratitud para los ilustrísimos señores académicos porque me juzgaron, decidieron y otorgaron el alto honor de ser nombrado académico numerario e integrarme en esta muy ilustre institución. Constituye para mí un extraordinario y merecido privilegio del que espero en el tiempo hacerme merecedor. Pero permítanme que este agradecimiento sea de una manera muy especial para aquellos académicos que apoyaron y propiciaron mi candidatura. Me refiero a los ilustrísimos académicos doctor don Juan Rafael Cabrera Afonso, don Miguel Vizcaya Rojas y don José Almenara Barrios, que generosamente respaldaron con su firme mi candidatura como académico numerario en otorrinolaringología.
Es esta una distinción que me llena de orgullo, pero a la vez de responsabilidad ante lo que la corporación ha representado y representa, ante sus honorables miembros y ante la sociedad a la que sirve. Cuando pienso en las circunstancias que hacen posible que me encuentre en esta situación, la felicidad que siento se convierte en nostalgia al recordar al que ocupó el sillón de Torrelolaringolía hasta el día de su fallecimiento, el ilustrísimo señor don Jorge Ropete. Ojalá no hubiera tenido nunca que ocupar su vacante. Vengo a sucederle, pero no a sustituirle. Don Jorge es una figura insustituible e irreemplazable en la academia, un prestigioso colega a quien recíprocamente aprecié y respeté. Era una persona entrañable, con quien tuve la oportunidad de colaborar en la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de ORL durante su presidencia. Pasaba por la persona más educada y respetuosa que hemos conocido entre los profesionales. Sus listones han quedado tan alto en todas sus responsabilidades que de seguro nunca podré yo alcanzarlo. Sigan estas humildes palabras como homenaje a su inolvidable personalidad de otorrinolaringólogo y académico. No quiero dejar de recordar al ilustrísimo don Manuel Otero Gómez Quintero, secretario que fue de esta Real Academia. Fue mi primer jefe de servicio en otorrinolaringología, aconsejándome cómo iniciar mi formación en la especialidad. De él aprendí la organización, el trabajo y la dedicación a la especialidad. Asimismo, no puedo dejar de recordar al doctor Francisco Carrillo de Albornoz y Vargas, mi segundo jefe de servicio. Me proporcionó todas las facilidades para el ejercicio de la especialidad, aconsejándome cómo avanzar en la especialidad y otros consejos para la vida misma. Un lugar muy especial ocupa todas las personas que me ayudaron y estimularon en mi trabajo diario, muy especialmente a los compañeros del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Puerta del Mar, con los que tuve el placer de compartir mis primeros años en la especialidad, con un recuerdo muy especial a Luis Domingo. A los compañeros actuales, que aparte de ser compañeros en mi quehacer diario hasta mi reciente jubilación, con muchos de ellos tengo una entrañable relación de amistad que espero perdure en el tiempo, incluyendo a los residentes por su entusiasmo por la especialidad. A los compañeros y amigos de todos los estamentos del Hospital Universitario Puerta del Mar, pasado y presente, por hacerme sentir al hospital como un sitio familiar y querido, incluso en las situaciones de dificultad que a veces acompañan nuestra profesión. Pero permítanme hacer un agradecimiento muy especial a los amigos del hospital involucrados en incontables actividades artísticas, especialmente en teatro, con motivos docentes, sociales o lúdicos. A mis amigos de siempre, por haberme permitido compartir su tiempo lleno de anécdotas, vivencias únicas y algún secreto que otro siempre están ahí. Agradecimiento a mis padres, que han sido los artífices de todo lo realizado por sus 11 hijos y el principal motivo por el cual estoy aquí. A mis hermanos, por haber estado toda una vida juntos con todo lo que implica, por todo lo que me han ayudado y especialmente por hacerme tener ese sentimiento que hagas lo que hagas siempre estará bien y siempre me tendrás a tu lado. A mi mujer Esperanza y a mis hijos Antonio y Nuria, por ser las mejores personas que he conocido y por hacerme cada día mejor persona, por estar siempre junto a mí y ser una parte fundamental en la razón de mi vida. A mis queridas nietas, que con su alegría y amor iluminan cada uno de mis días. Para terminar, una sola palabra que es la más hermosa de la lengua castellana. Gracias. Cuando fui propuesto por la Real Academia, me tuve que plantear sobre qué tema realizaba mi discurso de ingreso. Quería que fuese un tema actual y que reuniera ciencia y arte, pero que a su vez tuviera relación con las emociones y los sentimientos. De ahí me surgió la idea, misterio y magia de la voz en el cante y el cante, pues ya Platón definió la voz como un impacto de aire que llega por los oídos al alma. Distingo en este discurso entre canto y cante, porque en el argot flamenco el canto se convierte en cante
y el cantante encantador. Y es mi deseo desarrollar en este discurso muy especialmente dos expresiones artísticas, la ópera y el flamenco. La voz es el soporte físico de la comunicación oral humana. Por medio de ella, el ser humano expresa sus ideas y sus sentimientos y refleja su personalidad, siendo la forma más utilizada de comunicación. Pero también puede haber comunicación sin voz, mediante la escritura, los signos, la mímica, el movimiento. Otra forma de comunicación es mediante la música, que puede crear estados anímicos que potencian nuestras emociones e incluso las modifique. Cuando se unen la voz y la música, asistimos a la expresión más singular de la especie humana que nos puede llegar a conmover. A esta forma de expresión es a la que deseo referirme en este discurso. La voz es como una huella dactilar, única en cada ser humano, hasta tal punto que Leusch habla de huella vocal, como indicador de un solo individuo. Podemos afirmar que no hay dos voces iguales, lo que deriva de múltiples factores. Fundamentalmente, esta identidad vocal se vincula estrechamente al desarrollo auditivo. La voz se moldea a partir de la imitación de los sonidos escuchados. El entorno audible incluye la familia, el idioma, factores sociales y educativos. Todos ejercen una influencia notable. Afortunadamente, la correlación entre sordera y mutismo ha quedado obsoleta. Adicionalmente, va a ser influenciada por las diferencias anatómicas, que a su vez obligan a determinados ajustes fisiológicos que repercuten en el proceso. Si las voces se parecen entre padre e hijo o madre e hija, es en gran parte porque la faringe, la lengua, la boca, etc., se asemejan como se asemejan los rasgos faciales. La voz evoluciona con la edad, sugiriéndonos la edad y el sexo de la persona. La voz revela aspectos fundamentales de quiénes somos y cómo somos percibidos. En este contexto es notable que para las mujeres transexuales la modificación de la voz sea uno de los procedimientos quirúrgicos más demandados, después de la cirugía de mamoplastia, mientras que para los hombres transexuales el tratamiento hormonal suele ser suficiente. Además de las notables diferencias individuales, la voz de una persona experimenta variaciones en función de su estado emocional. Charles Darwin, en su obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales, ya señalaba cómo las emociones influyen en la voz. Actualmente es reconocido que la voz puede revelar el estado anímico, psicológico y de salud mental de una persona. Tanto la voz cantada como la hablada, así como las expresiones más instintivas, como los suspiros, los bostezos, los gritos, los llantos, actúan como manifestaciones sonoras de nuestras emociones, tales como la alegría, el miedo, la distrés, la tristeza, la valentía, entre otros. La dimensión expresiva de la voz permite identificar variaciones vinculadas a diferentes estados emocionales, pudiendo variar desde una voz enérgica y firme hasta una voz humilde y tímida, o incluso una voz cálida y seductora. Las características de la voz nos permiten discernir las emociones que una persona experimenta, incluso si no comprendemos su idioma, incluso pronunciando solo números o letras del alfabeto. Las características relacionadas con el estado emocional son el tono, la melodía, el ritmo, la intensidad, la velocidad. Emociones como la ira, la alegría y el miedo tienden a aumentar la velocidad del habla, mientras que el aburrimiento, la tristeza y el disgusto suelen disminuirla. En la emisión de la voz, el emisor impregna de significado su mensaje, pudiendo modificar el ánimo y la tensión de éste, ajustando sus características vocales sin necesidad de alterar las palabras. Un ejemplo emblemático de discurso que emana proyección y expresividad es el famoso I Have a Dream, Yo tengo un sueño, de Martin Luther King, considerado por muchos el discurso por excelencia.
Origen de la voz. Antes del desarrollo del lenguaje articulado, los seres humanos recurrían a la emisión de sonidos no verbales para comunicarse o manifestar sus emociones. Para los científicos, establecer el origen preciso y la evolución del lenguaje humano es un desafío considerable. Los fósiles de primates ofrecen valiosa información sobre nuestro proceso cognitivo, pero resulta imposible conocer los sonidos que estos pudieron generar o las características del tejido blando que facilitaba la producción de dichos sonidos. Se considera que el lenguaje es una facultad exclusiva del Homo sapiens, existiendo diversas categorías que especulan sobre el momento en que emergió la voz humana, vinculándose a la capacidad de caminar erguido y al aumento en el tamaño del cerebro, lo que permitió realizar procesos cognitivos más complejos. No obstante, los cambios decisivos se situaron primordialmente en el aparato fonador, implicando adaptaciones anatómicas y fisiológicas específicas. En el proceso cognitivo del cuerpo humano, el cráneo cambió de forma, el rostro se aplanó, la lengua se desplazó hacia atrás, la laringe experimentó cambios tales como el descenso. Este descenso tuvo un impacto crucial en la resonancia vocal, otorgando a la voz una capacidad única de expresión. La distinción principal entre el Homo sapiens, los humanos modernos, y otros animales radican en que después del periodo de lactancia, los humanos experimentan un descenso de la laringe, generando un espacio ampliado en la boca y la faringe, lo que permite una mejor modificación en la configuración de estos resonadores, facilitando la producción de nuevos sonidos utilizados en el lenguaje, a costa de perder la capacidad de beber y respirar simultáneamente, una habilidad que sí poseen los niños durante la lactancia y que los chimpancés mantienen a lo largo de toda su vida, debido a que la laringe se sitúa en una posición más avanzada. Juan Luis Arzuaga, destacado antropólogo español, en su obra El collar de Neandertal, sugiere que los neandertales, a pesar de las diferencias en la sonoridad, probablemente más nasal y menos clara que la de los humanos actuales, disponían de suficiente capacidad para la comunicación mediante un lenguaje articulado, aunque de manera distinta. Goldman, en 2020, aprecia que los genes que influyen en la configuración de la cara y el tracto vocal experimentaron un cambio notable en su metilación, sugiriendo que dichos patrones de alteración genética surgen tras las divergencias entre neandertales y denisovanos, desempeñando un rol crucial en el desarrollo de las características faciales y vocales propias de los humanos modernos. El aprendizaje vocal representa una capacidad relativamente rara en el reino animal. La mayoría de las especies cuentan con un conjunto innato de sonidos para la comunicación. Sin embargo, los seres humanos necesitan aprender vocalmente para adquirir el lenguaje humano. Entre las escasas especies con aprendizaje vocal se incluyen los pájaros cantores, que han sido de gran ayuda para avanzar en el estudio de este proceso. Varios genes han sido identificados en relación con la capacidad del habla entre ellos. El gen FOXP2, descubierto por Leigh Fisher en 2001. Este gen, presente también en algunas aves capaces de cantar, sugiere un posible vínculo con la flexibilidad en el canto observada en estos animales. Al comparar este gen con el presente en chimpancés, se observa una diferencia en 2 aminoácidos, lo que respalda la teoría de que mutaciones específicas en este gen podrían haber sido determinantes en la evolución del lenguaje oral humano. Otro gen relevante es el FOXP1. Su anomalía se asocia con retraso en el desarrollo del habla, especialmente en el lenguaje expresivo. La historia de la fisiología de la voz es un fascinante viaje a través del tiempo. Ha unido a filósofos, lingüistas, médicos, psicólogos, músicos, ingenieros y otros tecnólogos en la búsqueda de entender cómo se produce la voz humana. En su inicio,
el estudio de la voz se vio limitado por las restricciones culturales y religiosas sobre la disección, lo que significó que figuras como Galeno tuvieran que basar sus teorías en observaciones directas a un estudio de animales. A pesar de estas limitaciones, sus contribuciones sentaron las bases para futuras generaciones. Con el Renacimiento, una nueva ola de interés en la anatomía y la fisiología humana trajo consigo avances cruciales. Leonardo da Vinci, en 1490, ofreció ya los primeros dibujos detallados de la laringe, marcando un hito en la precisión descriptiva, mientras que Vesalio, en su obra de Humani Corpore Fabrica, corrigió las descripciones previas de Galeno, basadas en observaciones de monos, aportando una gran precisión anatómica y abriendo el camino a la experimentación y a la observación directa. El progreso continuó en los siglos siguientes, con el trabajo de científicos que combinaron la observación anatómica con la experimentación acústica. Antoine Ferrén, iniciador de la fisiología experimental de la laringe, aportó una visión innovadora sobre la fisiología de la laringe al presentar la laringe como un instrumento híbrido de cuerda y viento, subrayando la complejidad de los mecanismos vocales. Llega a decir: quiero presentar un nuevo instrumento desconocido tanto para los anatomistas como para los músicos. Existen instrumentos de cuerda como el violín y el arpa, otros instrumentos de viento como la flauta y el órgano, pero no conocemos ninguno que sea al mismo tiempo instrumento de cuerda y viento. Ese instrumento lo he encontrado en el cuerpo humano. Descubrimiento que estaba basado en los experimentos que había hecho. En 1837, Miller, inspirado por las investigaciones de Antoine Ferrén, llevó a cabo experimentos con un dispositivo conocido como compresorio. Este dispositivo permitía ajustar la presión ejercida sobre las cuerdas vocales, lo que proporcionó evidencia empírica de que las cuerdas vocales, al estar en contacto y vibrar con el flujo del aire, son las responsables de la producción de la voz. Observó que el tono de la voz aumentaba con la tensión de las cuerdas y que un aumento de la presión del aire, manteniendo constante la tensión, resultaba un incremento del tono en un intervalo musical de una quinta. Además, profundizó en cómo las cavidades de resonancia afectan el timbre y la amplificación de la voz. A pesar de la solidez de su argumento, su teoría no fue universalmente aceptada en su época. Persistía la tendencia a comparar la laringe con diversos tipos de instrumentos de viento. Fue necesario esperar más de un siglo para que sus estudios sentaran las bases de la formulación de la teoría miolástica de la fonación, popularizada por Van der Waals en 1958, que continúa siendo ampliamente aceptada en la actualidad. Otro hito de gran importancia fue la primera observación directa de las cuerdas vocales durante la fonación. Esta posibilidad se hizo gracias a Manuel Patricio García, quien inventó el espejito laringoscópico en 1854, marcando así el inicio de la laringología como especialidad médica distinta. García provenía de una familia destacada de artistas y debido a su innovadora investigación y labor pionera era conocido como el Cristóbal Colón de la voz. En sus inicios, la laringoscopia presentaba dificultades. Se realizaba con luz diurna y posteriormente con luz de vela o de gas. No fue hasta el año 1880, tras las innovaciones técnicas de Thomas Edison, que se logró una emisión fiable de luz eléctrica a través de la bombilla. La introducción de la estroboscopia por Ortel en 1875 marca otro avance significativo, aunque tuvo una aplicación clínica muy limitada hasta la llegada de la videoendoscopia. El estroboscopio permite la evaluación del movimiento y comportamiento dinámico de las cuerdas vocales, así como el patrón vibratorio de la mucosa vocal. Posteriormente, la investigación en fisiología vocal se ha beneficiado enormemente de los avances tecnológicos como la resonancia magnética dinámica y la tomografía computarizada, que ofrecen imágenes detalladas de la anatomía vocal en tiempo real. Por otro lado, la acústica vocal y la producción sonora
se estudian mediante análisis espectrográfico y modelados computacionales, lo que facilita una interpretación más profunda de los mecanismos de producción vocal. El estado actual. La producción vocal es un proceso voluntario que desencadena una serie de comandos en el sistema nervioso central que va a activar los mecanismos necesarios para la generación de la voz, que incluye la respiración, la fonación, la articulación y la resonancia. El aparato vocal está compuesto por 3 elementos orgánicos clave: los pulmones, la laringe y el tracto vocal supraglótico. La energía aerodinámica que impulsa la voz se origina en las vías respiratorias inferiores, generando un flujo de aire desde los pulmones hacia la glotis durante la expiración. Este proceso se intensifica durante el habla y el canto, donde la expiración se vuelve más activa con ayuda de la musculatura abdominal. Una vez que el aire sale de los pulmones, pasa por los bronquios y la tráquea, llega a la laringe, donde se encuentra el segundo nivel en la producción de la voz, la fonación. El proceso de fonación corresponde a la producción de sonido utilizando el aire expulsado desde los pulmones, haciendo vibrar las cuerdas vocales, el hecho más notable de la producción vocal. Durante la fonación, las cuerdas vocales actúan como un transductor que convierte la energía aerodinámica generada por el aparato respiratorio en energía acústica. El mecanismo por el que vibran las cuerdas se conoce como la teoría mielástica de Van der Waals. La vibración se produce debido a la interacción entre 2 fuerzas principales, la tensión muscular y la elasticidad del tejido. Para iniciar el sonido de la voz, las cuerdas deben de aproximarse a la línea media y contactar entre ellas, cerrar la laringe, de forma que el aire al salir encuentre ese obstáculo y aumente su presión por debajo de ella. Es la denominada presión subglótica. Este aumento de presión hace que las cuerdas se separen ligeramente desde abajo hacia arriba y que pase algo de aire. El aire pasa a mayor velocidad entre las cuerdas que la velocidad que trae por la tráquea debido a ser el paso más estrecho. Esa mayor velocidad de paso crea una presión negativa entre las cuerdas que las aspira hacia el centro, cerrando nuevamente el paso y preparándose para volverla a abrir. Este vaivén de vibraciones sucesivas constituye el ciclo vocal. La vibración tiene una apariencia visual de ondas que atraviesan la superficie mucosa de abajo arriba en ciclos regulares, lo que se conoce como onda mucosa. Todo ello es posible gracias a la elasticidad de los músculos, ligamentos y mucosa de la cuerda. Cuanto más rápido se repita el ciclo de apertura, cierre y vibración, más agudo es el tono vocal. Cuanto más lento sea, más grave. La frecuencia fundamental es el número de vibraciones por segundo, variando continuamente según los patrones de entonación y acento, siendo sus límites de variación de 1 a 2 octavas. Los valores más frecuentes son de 125 Hz para una voz masculina, 250 para una voz femenina y 350 en los niños. Los cambios del tono vocal se deben a variaciones de masa, longitud y tensión de las cuerdas vocales. Cuando se estiran por contracción del músculo cricotiroideo, aumenta su longitud y tensión, disminuye su masa y vibran más rápidamente y producirán sonidos más agudos, ya que aumentan la frecuencia fundamental. Cuando se acortan por contracción del músculo tiroaritenoideo, disminuye su longitud y tensión, aumenta su masa relativa, vibran más lentamente y producen sonidos más graves, porque disminuye la frecuencia fundamental. Una vez producida la onda acústica a nivel de la laringe, comienza una serie de fenómenos que van a modificar esta frecuencia, la resonancia. La frecuencia fundamental de la voz humana, generada por las cuerdas vocales, no es un tono puro, sino que va acompañada de sobretonos, que son múltiplos enteros de ellas. Por ejemplo, una vibración de frecuencia fundamental 100 Hz va acompañada de los sobretonos 200, 300, 400, 500, etc. Dichos sobretonos más la frecuencia fundamental
constituyen los armónicos de la voz, siendo la frecuencia fundamental el primer armónico. Cualquier caja de resonancia de cualquier instrumento musical amplifica alguno de los armónicos y amortigua otro. En el caso de la voz humana, la caja de resonancia es el tracto vocal supraglótico, que va desde las cuerdas vocales hasta los labios o hasta la nariz cuando emitimos consonantes nasales, aumentando o amortiguando los armónicos. Los armónicos que se amplifican son denominados formantes. Se pueden producir hasta 5 formantes en cada sonido vocal. Los dos primeros, primero y segundo, determinan el propio sonido de las vocales, y los 3 últimos, tercero, cuarto y quinto, determinan el timbre de la voz. La articulación consiste en el cambio de la forma del tracto vocal supraglótico, que puede ser dividido en órganos activos, lengua, mandíbula, velo de paladar, labio, y pasivos, diente, paladar duro y maxilar superior. A través de la modificación y las diferentes posesiones que adopten los órganos articulatorios, se amplifican o amortiguan diferentes armónicos, dando lugar a un sonido distinto. Al pronunciar las diferentes vocales A, E, I o U en el tono habitual de cada uno, las cuerdas vocales vibran igual, de la misma manera, pero cambiamos la forma y longitud del tracto vocal. Con la I llevamos los labios hacia atrás y subimos a la laringe, acortamos. Con la U llevamos los labios hacia adelante y bajamos la laringe, estiramos el tracto vocal. La mandíbula tiene relación especialmente con el primer formante, elevando su frecuencia. La forma de la lengua con el segundo, mientras que la posición de la punta de ella con el tercero. Es decir, lo que realmente escuchamos como voz de una persona es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales y su posterior modificación durante los procesos de resonancia y articulación. El estudio de la voz ha alcanzado niveles de detalle sin precedentes, integrando conocimientos de genética y aplicaciones de inteligencia artificial. En el terreno genético, los estudios actuales se concentran en la identificación de genes específicos que influyen en la fisiología vocal y en trastornos vocales como la disfonía espasmódica. La aplicación de la inteligencia artificial permite extraer características vocales identificando patrones o biomarcadores específicos en la voz que podrían predecir, diagnosticar o incluso personalizar el tratamiento de ciertos trastornos médicos e incluso simular condiciones patológicas y evaluar intervenciones terapéuticas. La clasificación de las voces en la ópera. Los cantantes de ópera deben interpretar las obras en la tonalidad original establecida por el compositor, lo que subraya la importancia de una correcta clasificación vocal para un posterior repertorio adecuado. El principal criterio es la tesitura, que se define como la zona tonal en la que un cantante se siente más cómodo y puede rendir al máximo, sin esfuerzo, mientras que la extensión vocal es todo el espectro de notas que el cantante es capaz de emitir, desde las más graves hasta las más agudas. Mientras que la extensión vocal puede ampliarse con técnica de entrenamiento, la tesitura está más determinada por las características físicas innatas del cantante. La longitud de las cuerdas vocales juega un papel crucial en determinar la tesitura, similar a como el tamaño de las cuerdas afecta la sonoridad de los instrumentos musicales, como el violín, el violonchelo, el contrabajo. Si las cuerdas vocales son más largas, vibran más lentamente con un resultado más grave. En general, las voces de los varones son más graves que las de las mujeres. La tesitura de la soprano es la más aguda entre las voces femeninas. Tiene una tesitura media que va habitualmente del Si3 al Do6, e incluso más alta en casos excepcionales. Suelen tener las cuerdas vocales más cortas en comparación con otros tipos de voces femeninas, lo que le permite producir notas más altas. La voz de mezzosoprano es la voz femenina central. Su tesitura abarca la 3 a la 5 y sus cuerdas vocales son de tamaño intermedio. Le permite alcanzar notas graves con mayor facilidad, mientras mantiene capacidad de alcanzar notas agudas. La voz de
La voz de contralto es la voz femenina más grave, con una tesitura desde el Fa3 al Fa5. Tiende a ser cuerdas vocales más largas, lo que contribuye a su capacidad para producir tonos más bajos. La voz del tenor es la más aguda dentro de las masculinas. Su tesitura de Do3 a Do5, alcanzando el famoso Do de pecho. Sus cuerdas son más cortas en comparación con otros tipos de voz masculinas. Suelen tener un timbre cálido y seductivo. La voz del barítono es la voz masculina intermedia, de Sol 2 a Sol 4. Sus cuerdas vocales de tamaño intermedio. Una voz moderadamente grave, pero muy sonora. El bajo es la voz masculina más grave, con una tesitura que va del mi do al mi cuadro, predominando en ella la posición y resonancia de pecho. La longitud de sus cuerdas son más largas. La voz de contratenor es una voz muy peculiar. Es una voz aguda, incluso más que la del tenor, pero con trazos feminizados. Se apoya en la ampliación del registro de cabeza. Va de mi 3 a mi 5. La clasificación de las voces en el flamenco, en cambio, adopta un enfoque distinto al utilizado en la música clásica, suscitando un amplio debate debido a su falta de fundamentación en criterios científicos. En el flamenco, las categorías vocales son más flexibles, dando prioridad a la autenticidad y a la expresión individual de cada cantador, quienes muestran una notable versatilidad al adaptar sus voces a los diferentes palos flamencos. Entre los esfuerzos por clasificar estas voces destaca la pionera labor de Antonio Mairena y Ricardo Molina en su obra Mundo y Forma del cante flamenco. Estableció una relación entre los tipos de voz y características sonoras. Aún sigue ejerciendo una influencia considerable en el flamenco. Posteriormente, otros autores añadieron algunos tipos de voces o desarrollaron diferentes clasificaciones considerando aspectos más científicos como criterios tímbricos. Pero a pesar de estos intentos, prevalece la terminología clásica, destacando principalmente 6 tipos de voz reconocidos que, si bien no abarcan todas las peculiaridades, establecen una base sólida. La voz afillada es una voz rajada, áspera y ronca, ideal para los cantes de profundo dramatismo, especialmente las tonadas y las seguidillas. La voz laina, voz aguda y vibrante, perfecta para ornamentaciones vocales en cante como malagueña y fandango. El falsete, utilizada para alcanzar registros agudos extremos. La voz cantadora y fácil, caracterizada por su fuerza, ritmo y flexibilidad, adecuadas para cante festero. La voz redonda, también conocida como flamenca, destaca por su dulzura y su velocidad. La voz de pecho, natural gitana, similar al tono de voz hablado, combinando características de las voces redondas y afilladas. La magia de la voz en el canto. Richard Strauss, el célebre compositor alemán, expresó que la voz humana es el instrumento más hermoso y a la vez el más difícil de dominar. Entre los diferentes instrumentos musicales que participan en una ópera, el único que no puede faltar es la voz, el más complejo de todos. La técnica vocal es la clave para alcanzar la eficiencia vocal óptima, basándose en la fisiología de los elementos involucrados en la producción de la voz, ya que las laringes de los cantantes no encuentran diferencias morfológicas significativas respecto a los de los no cantantes. Kleber puso de manifiesto que los cantantes entrenados activan áreas cerebrales más amplias en respuesta a los estímulos musicales comparados con los no cantantes. Elementos clave en la técnica vocal son la respiración, la fonación, la articulación y resonancia y los registros vocales. En la respiración
es fundamental la gestión del aire empleado al cantar, el denominado fiato, el cual permite prolongar notas o frases enteras sin interrupciones para respirar. La expiración que genera la presión subglótica debe ser meticulosamente controlada. Una mayor presión subglótica se traduce en un aumento de volumen y proyección vocal, pero aumentar el volumen puede requerir una mayor tensión de las cuerdas vocales, lo que potencialmente alteraría el tono. Los cantantes logran modular el volumen sin afectar la afinación. La presión subglótica necesaria varía según el tono vocal. Los tonos agudos requieren pliegues vocales tirados, demandan presiones más elevadas que los tonos graves, donde los pliegues vocales son más laxos. Existe un enfoque pedagógico histórico, denominado apoyo, que enfatiza en prolongar la fase inspiratoria y retrasar la expiratoria, evitando un cambio prematuro de los músculos inspiratorios a los expiratorios. En la fonación, para alcanzar notas altas, los cantantes disponen de dos técnicas principales, mediante el control de la musculatura intrínseca de la laringe: la elongación máxima de las cuerdas vocales, incrementando su tensión por estiramiento, o bien un incremento de su rigidez, haciendo la cuerda más firme, cambiando la tensión muscular sin estirarla. El ataque vocal define el inicio de la emisión vocal. Debe ser ejecutado de manera suave y armónica para poder generar un sonido que evite ser percibido como aéreo forzado. Al finalizar una frase musical, el ciclo continúa con una nueva toma de aire. Este proceso, que incluye inspiración, ataque vocal, ejecución de la frase, nueva expiración, requiere un equilibrio entre el flujo de aire proyectado y la resistencia que ofrece la laringe. La articulación implica la habilidad del cantante para alterar conscientemente la forma y posición de los componentes móviles del tracto vocal, con el fin de amplificar el sonido emitido al aprovechar al máximo la resonancia natural. Los cantantes precisan hacerse oír sobre el acompañamiento de instrumentos o de una orquesta sinfónica completa. La clave no radica en aumentar el volumen en decibelios, sino proyectar la voz de manera que destaque sobre la música, sin forzar las cuerdas vocales. Esto se logra reforzando la energía de 2500 a 3000 Hz del espectrograma. Es el llamado formante del cantante, resultado de la combinación de los formantes superiores F3, F4 y F5, permitiendo que la voz sobresalga en un rango frecuencial en que el sonido orquestal tiende a decrecer, facilitando así que la voz se escuche claramente por encima de la orquesta. Estos formantes se originan predominantemente en el denominado tubo epilaríngeo, particularmente cuando la proporción entre el ancho de la entrada laríngea y el ancho de la faringe situada por encima de esta está en una relación de 1 a 6 o inferior. Por último, el registro vocal. El registro vocal constituye el sector específico del rango vocal de un cantante donde predominan ciertas características sonoras. La producción de estos registros está más íntimamente relacionada con la contracción de los músculos intrínsecos de la laringe que con la presión subglótica o la configuración de los resonadores. Tradicionalmente se identifican 3 registros. El registro de pecho, para las notas bajas. Las cuerdas vocales se cierran completamente, vibrando la cuerda en su totalidad para generar un sonido rico y resonante. Recibe su nombre debido a la sensación para el cantante de que el sonido vibra en el pecho. El registro medio, a menudo llamado natural, para las notas intermedias, sirve como de puente entre el pecho y cabeza. Se aprecia cierto estiramiento y adelgazamiento de las cuerdas vocales, lo que permite alcanzar tono más alto manteniendo cierta resonancia. El registro de cabeza, para las notas altas, las cuerdas se estiran y adelgazan aún más, vibrando las cuerdas parcialmente para producir sonido más ligero y agudo. Se percibe que las notas se empujan hacia la zona superior, hacia la cabeza. Los cambios entre estos registros, conocidos como pasajes, son transiciones específicas
que van según la tesitura del cantante. El tránsito más desafiante, el segundo pasaje entre los registros medios de cabeza, el do de peso, innovado en 1831 por Dupré, marcó un hito en la técnica vocal para alcanzar el do5, justo al final del segundo pasaje. Introdujo el uso de una voz mixta, combinando elementos del registro de pecho con el de cabeza, evitando así el falsete, permitiendo alcanzar y mantener notas altas con fuerza y claridad. La magia del flamenco. Resulta esencial ofrecer previamente una mínima síntesis del origen de este género, aunque quedan interrogantes por resolver. En la cuna de Andalucía surge el flamenco, fruto de la influencia y el mestizaje de los gitanos con los moriscos, los judíos y los cristianos. Una historia que habla de resistencia, de dolor, pero de inquebrantable voluntad de vivir. La historia del flamenco se entrelaza con lo de los gitanos, pueblo cuyo destino cambió bruscamente en España a finales del siglo XV, cuando empiezan a dictarse una serie de leyes o pragmáticas que perseguían su desaparición como cultura. En 1749 el rey Fernando VI permitió la práctica de la gran redada o prisión general de los gitanos. Se la agrupó en varios astilleros, principalmente en el de la Carraca de Cádiz, así como en las minas de Almadén y Linares, para que realizasen trabajos forzosos. Lorente, en su libro Herencia e Innovación del Flamenco, considera de mayor importancia en la génesis del flamenco, más que a la prisión en sí misma, a la posterior puesta en libertad, con hacinamiento en los barrios de Jerez, Cádiz y sus cercanías, favoreciendo la confluencia y el diálogo entre diversas comunidades, muy especialmente con los moriscos, que facilitó la reinterpretación de los oídos a esto. En las postrimerías del siglo XVIII aparece ya la tonada y sus variantes inmediatas como una respuesta resiliente al sufrimiento que el destino le había impuesto a las provincias de Cádiz y Sevilla. Franz, considerado el pianista más virtuoso de todos los tiempos, realizó una gira por España en 1844, con el objetivo de encontrar las raíces gitanas de la música húngara. Llegó a la conclusión que no hay una música gitana como tal, sino que existe una gran capacidad de los gitanos para actuar o recrear otra música, reinterpretándola libremente para generar unos sentimientos distintos a la música de partida. Ricardo Molina y Antonio Mairena refieren: cuando los gitanos y los flamencos empiezan a gozar de libertad y derecho como españoles que eran, entonces y solo entonces se empieza a conocer ciertos cantes, como la caña, la soleá y la seguidilla. Estos cantes no se conocían a principios del siglo XIX. Ellos, y solo ellos, los cantaban en el seno de su hogar. En el siglo XIX ven a ser los cafés cantantes, espacio que cataliza la profesionalización del flamenco, llevándolo desde la intimidad de los hogares al gran escenario del mundo. El siglo XX es testigo de la metamorfosis del flamenco, un arte que, al igual que la de Fénix, renace de su ceniza una y otra vez, siempre fiel a su esencia, pero eternamente abierto a la innovación y a la fusión, sin perder la raíz y la esencia de la tradición. Artistas innovadores exploran nuevas vías, con el jazz ha sido particularmente significativa, sin perder de vista las raíces profundas que nutren su arte. En la actualidad, el flamenco es más que una expresión cultural de Andalucía y de la comunidad gitana. Es un patrimonio de la humanidad, un tesoro vivo que la UNESCO en 2010 reconoce y celebra. El flamenco es esencialmente un arte de transmisión oral. La mejor manera de aprender y conocer el cante es vivirlo, mamarlo, como dicen los flamencos, sentirlo y estar rodeado de él desde la infancia, haber nacido con él, sin descartar otras alternativas de aprendizaje, pero siempre, siempre escuchando muchas horas de cante. El flamenco se distingue por una serie de códigos expresivos singulares que no coarta la creatividad, sino que la potencia. Berlanga identifica estos códigos, destacando, entre otros, el estilo de canto
una entonación diferente y una técnica específica de emisión de la voz. El estilo del canto flamenco se distingue especialmente por el uso del portamento y de los melismas, lo que permite a los cantadores comunicar la riqueza y profundidad de los sentimientos inherentes al flamenco. El portamento consiste en deslizar suavemente la voz de una nota a otra, conectando notas intermedias de forma fluida. El melisma es la ejecución de varias notas musicales dentro de una sola sílaba textual, como un estiramiento de las vocales, brindando una gran oportunidad a la improvisación, permitiendo al cantador personalizar sus melismas e interaccionar con el guitarrista o los bailadores. Para que un cantador mantenga la estabilidad vocal a lo largo de las extensas frases, es crucial un control preciso del fiato. Esto exige una gran coordinación entre los músculos abdominales y el diafragma para regular la presión del aire esencial en el canto y un manejo adecuado del flujo, que incluye la capacidad de inhalar rápidamente entre frases sin afectar la continuidad del canto. Para realizar las rápidas transiciones de notas, deben de ser capaces de ajustar muy rápidamente su tensión y longitud mediante la musculatura intrínseca de la laringe, permitiendo cambios precisos en la frecuencia fundamental de la voz. La claridad en la articulación de las notas individuales es crucial. Requiere un control detallado del tracto vocal para modificar la resonancia y el timbre de las notas producidas. Los melismas a menudo abarcan un rango amplio de notas, lo que requiere del cantante una capacidad para navegar a través de los diferentes registros vocales, pitch, pecho, mixto, cabeza, sin pérdida de calidad tonal, siendo la voz mixta especialmente valiosa. Otra singularidad del cante flamenco es la desviación intencionada de la entonación clásica, produciendo variaciones microtonales alrededor de una nota tonal. Para ello es necesario un ajuste muy fino de la longitud y tensión de las cuerdas vocales y una gran sensibilidad auditiva capaz y musical, capaz de discernir pequeñas variaciones en la frecuencia, permitiendo ajustar su entonación para enfatizar la emoción que desea expresar. La técnica de emisión de voz en el flamenco presenta unas características específicas, siendo distintivas para muchos cantadores. Garzón sugiere que el uso de la zona nasofaríngea como resonador y el incremento de la presión supraglótica mediante el estrechamiento del vestíbulo laríngeo son las estrategias clave para alcanzar la claridad y naturalidad del sonido flamenco. La resonancia de la voz flamenca se logra mediante técnicas distintas a las empleadas en la música clásica. La vocal I sirve de guía para manipular el aparato vocal con el objetivo de alcanzar resonancia amplificada. Mantener la apertura de la I mientras se pronuncia la A, la E y las demás vocales ayuda a los cantadores flamencos a equiparar la resonancia y por tanto el sonido en todas las vocales. A propósito de esta peculiar manera de impostar la voz en el flamenco, Gamboa, en su libro Una historia del flamenco, cita unas observaciones realizadas por Alfredo Kraus a propósito de esta técnica. Los cantantes de ópera tenemos mucho que aprender del flamenco. He encontrado una afinidad con los flamencos porque la técnica vocal que yo empleo está basada en la naturalidad de cierto sonido, el sonido que está más cerca de los resonadores de la máscara, la caja de resonancia que forman los huesos que están alrededor de la nariz. Es la vocal I, es el sonido más puro, el más brillante, el que tiene más timbre y más vibraciones, y por lo tanto se proyecta con más fuerza. En comparación con la letra I, los sonidos de las otras vocales van cayendo progresivamente hacia atrás. El secreto del canto consiste en llevar todos los sonidos al mismo sitio donde está la I. Lo que hay que hacer es mantener la abertura de la I mientras se pronuncia la A, la E y las demás vocales. Y los flamencos cantan por instinto en el sitio justo. Algunos exageran la posición de levantar los pómulos y estrechar el espacio entre las cejas y la nariz para que la voz se le coloque en ese sitio. Ellos no saben lo que pueden enseñar a los libros, pero es así. Tenemos mucho que aprender de ellos. En estudios realizados, analizando cada vocal en la voz contada,
Se ha comprobado que la resonancia es mayor en la vocal I seguida de la A y finalmente de la U, apareciendo este fenómeno de igual forma en el formante del cantante en la vocal I, donde aparece una acumulación de frecuencias entre los 2500 y los 3000 de mayor intensidad que en la A y la U. Tal como sugería Alfredo Kraus, efectivamente la vocal I tiene más resonancia que el resto. En el sentir de numerosos flamencólogos, la magia del flamenco no reside en su canon formal establecido. Lo que importa no es solo dominar su técnica. Buena voz y saber cantar. Lo que importa sobre todo es saber sentir, cantar con verdad, con hondura, darle la vida con su propia emoción. Aunque el flamenco tiene una estructura musical definida, aunque el flamenco tiene una estructura musical definida, deja espacio para la improvisación y la creatividad. Esto permite que cada actuación sea única y refleje la personalidad y el estado emocional del cantado en ese momento. No es un mérito cantar siempre igual, ya que sugiere falta de emoción. Es más importante lo inaudito, la llamada creación en acto, y esto también depende de la actitud de los oyentes. Un silencio absoluto del flamenco es una manifestación de desinterés, mientras que en otras músicas es una forma de respeto. Martínez cita una frase de Manolo Caracol: se hacen las cómodas, los roperos, los muebles, el cante se crea. Para Fernández Quiñones, para quien el flamenco formó parte de su vida en plena suave literaria, el cante no se entiende, se vive. López Ruiz refiere dos sentencias fabulosas. Manolito de María: canto porque me acuerdo de lo que he vivido. Otra, Martínez de Paula: el cante no cabe en el papel. El duende, en el contexto del flamenco, uno de los conceptos más fascinantes, aunque carecen de una definición precisa. Es un estado emocional de inspiración, intensidad y pasión que conmueve tanto al cantador como al oyente. Se considera la esencia misma del flamenco. Fue popularizado por Federico García Lorca en su conferencia de Teoría y Juego del Duende. Lo explica como una fuerza misteriosa que todos sienten y que ningún filósofo explica. Es esa chispa mágica que transforma una actuación técnica en algo conmovedor y sobrenatural. Para clarificarlo, pone una serie de ejemplos. Una vez la cantadora andaluza Pastora Pavón, la niña de los peines sombríos, genios, pánicos, jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de moho, pero nada, era inútil. Los oyentes permanecían callados. Entonces un hombre pequeñito dijo con su voz de estaño fundido: ¡viva París! Como diciendo: aquí no nos importan las facultades, ni la técnica, ni la maestría, nos importa otra cosa. Entonces la niña de los peines se levantó como una loca, tronchada, igual que una llorona medicada, y se bebió de un trago un gran vaso de cazalla como fuego, y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrazada, pero con duende, que hacía que los oyentes se rajaran los trajes. El duende no puede ser convocado a voluntad, llega sin previo aviso. No se puede domar ni controlar. Nace por sí solo, se tiene o no se tiene. Al cantador no se le pide un cante, se espera con paciencia que llegue su momento. Numerosos artistas han sido preguntados sobre lo que ellos entienden por duende. Para Manolito de María: hay que sentir un pellizco por dentro y ponerse a dar gritos llamándose a uno mismo. Para Manolo Caracol: hay días que canto como más, parece que estoy borracho. Hay momentos y días que todo me sale bordado. Si supiera lo que es el duende y cuando viene, entonces uno diría: que venga el duende ahora. Para Antonio Mairena: hay días que viene y días que no viene. Días que quiere uno cantar y no puede hacerlo. Días que al contrario parece que va a ser una noche de sufle y termina siendo una noche grandiosa. Para Camarón: yo creo que puede darse en todos los oficios, aunque quizá más en lo nuestro, en los de gitanos.
pero no se puede explicar. Yo de pronto hago cosas en el cante que nunca he hecho, que nunca voy a volver a hacer, porque no sabría repetirlas. El director de orquesta Leopold Stocking, al escuchar el cantado per la Marchena, afirmó que si sus florituras vocales se pudieran llevar al pentagrama, deslumbrarían al mundo. La ciencia ha intentado explicar el duende de manera racional, introduciendo el flamenco en los sistemas de inteligencia artificial para identificar patrones de ritmo. Es un experimento curioso, pero como refiere Montero, es imposible que el duende flamenco se deje achicar dentro de una máquina. Si alguna vez se consigue, sería para entonar aquella soleada de Antonio Mairena, que dice: presumes que eres la ciencia. Yo no lo comprendo así, porque siendo tú la ciencia, no me has comprendido a mí. El flamenco, en cada nota, en cada silencio, en cada desgarro, nos invita a ser parte de la magia que mueve el alma de quien se atreve a escucharlo, acariciándola con la pasión del fuego y la melancolía del mar embravecido. Para terminar, solo me queda agradecerle su presencia en este acto y su atención para oír mis palabras, esperando que mi discurso haya servido para conocer algo más el misterio y magia de la voz y algo más de mí. He dicho. Muchas gracias, doctor Martín. El discurso de contestación y recepción en nombre de la corporación ha sido redactado por el ilustrísimo señor don Antonio Manuel Lorenzo Peñuelas, académico de Número. Debido a que no nos puede acompañar hoy, dicho discurso será leído en su nombre por el académico numerario ilustrísimo señor don Antonio Bueno Becerra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, excelentísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Por decisión de la Junta de Gobierno de esta Real Institución, se me ha conferido el mandato de dar lectura literal del discurso de contestación realizado por el ilustrísimo señor don Antonio Lorenzo Peñuelas, que por razones mayores le ha resultado imposible estar presente en este acto. Paso pues a continuación a dar lectura del discurso, eludiendo el tratamiento inicial que ya he enunciado y que dice así. Nos hemos reunido en el día de la fecha en el Salón de Grados de nuestra querida Facultad de Medicina para llevar a cabo el acto más importante que una Real Academia puede celebrar, recibir en su seno a un nuevo miembro numerario. Ante todo, me gustaría destacar de su excelente discurso de ingreso
en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz algunos aspectos que considero más relevantes. En este discurso nos transporta desde la esencia de la voz hasta su relevancia en la música y el cante. Según el doctor Martín, la voz es nuestra carta de presentación e informa de cómo somos, y de ahí que sea la cirugía más solicitada de los transexuales, luego de la cirugía de la mama en el paso de hombre a mujer, pues en el de mujer a hombre suele ser suficiente con un tratamiento hormonal. En su discurso, el doctor Martín nos describe los orígenes prehistóricos de la voz humana como una de las características que se desarrolló a lo largo de millones de años de evolución. Los homínidos primitivos comenzaron a comunicarse de forma vocal utilizando sonidos simples para transmitir necesidades básicas y emociones. Los Homo sapiens desarrollaron la capacidad de articular sonidos de manera más precisa y de combinarlos en palabras y frases, lo que permitió comunicarse de una manera más eficiente y transmitir conocimiento y cultura. A medida que nuestros antepasados evolucionaron hacia los Homo sapiens, la anatomía de la garganta y la laringe y la boca también experimentaron modificaciones. La voz experimenta una evolución constante que refleja la habilidad humana para comunicarse y adaptarse a la tecnología a lo largo de los tiempos. El doctor Martín nos resalta la relevancia de las aportaciones de Galeno, siglo II, que fundamentó el conocimiento médico y la importancia del Renacimiento con las figuras de Leonardo da Vinci y Andrés Vesalio, con la comprensión de las características anatómicas y morfológicas de la laringe humana. En el siglo XVIII, Antoine Ferrand describe con mayor precisión cómo se produce el sonido en la laringe debido a la vibración de las cuerdas vocales, modificando la tensión de las cuerdas para generar diferentes tonos. La voz humana es pues una herramienta poderosa que utilizamos para expresarnos, comunicarnos con los demás y transmitir nuestras emociones y pensamientos y experiencias. Cuando hablamos, nuestras palabras pueden tener un impacto profundo en las personas que nos rodean, ya sea para inspirar, consolar, educar o simplemente conectar a nivel humano. Después de una exhaustiva exposición de las bases fisiológicas y genéticas de la voz, el doctor Martín nos introduce desde su conocimiento de esta en su papel en la música y en el canto, para posteriormente enriquecernos con su conocimiento sobre su gran pasión, el flamenco. Como señalaba el compositor alemán Richard Strauss, la voz humana es el instrumento más hermoso y más difícil de tocar, y como Antoine Ferrand consideraba a la voz como un instrumento de cuerda y de viento. En su discurso nos explica cómo la extensión de la voz, tesitura, se destaca en la ópera estableciendo categorías para el hombre en bajo, barítono, tenor y contratenor, y para la mujer en contralto, mezzosoprano, soprano, siendo la del tenor la más aguda dentro de las masculinas. Su tesitura alcanza hasta el famoso do de pecho. El doctor Martín analiza la voz a través del flamenco y cómo en la ópera nos explica los diferentes tipos de voz. No poseo un conocimiento alguno y desconozco si fuera posible catalogar la voz de Antonio, su huella vocal, tal como la I, una voz aguda, fina y con un punto vibrante, y algunas de ellas como falsete, voz cantaora o fácil, redonda, voz de pecho natural o gitana y afilada, por lo que se refiere al desgarro que le infringe el cantaor en determinados tercios. Ha destacado la frase de Paula, lo explicó todo en 7 palabras: el cante no cabe en el papel. Y conozco una entrevista del flamencólogo Paco Almazán a Manolo Caracol que manifestaba: se hacen las cómodas, los roperos, los muebles. El cante se crea. En el discurso se destaca que el flamenco es una representación artística originada por la combinación de múltiples culturas, incluyendo la árabe, judía y la de los gitanos, quienes arribaron a España en el siglo XV
y que a su vez se trasladaron a Andalucía, siendo parte integrante de la cultura andaluza. De esta mezcolanza cultural en Andalucía surgió el flamenco. Allí empezó y se desarrolló este arte que con el tiempo se ha extendido, convirtiéndose en una de las manifestaciones artísticas universales en sus diversos palos: alegría, bulería, fandango, tango y sevillano. La voz produce las palabras y éstas alimentan el alma. Si las tres cualidades fundamentales de la voz humana son la intensidad, tono y timbre, yo añadiría, como decía Platón, el alma, porque si no sería solamente ruido. En resumen, un discurso que nos ha enriquecido con unas aportaciones magistrales de su conocimiento, tanto de la voz hablada como de la voz cantada. En esta laudatio es de rigor mencionar algunas características personales y profesionales de nuestro vecindario. Antonio Martín nació el 17 de diciembre de 1957 en Jerez de la Frontera, en el seno de una familia de 11 hermanos. En ella se sabía cuándo venía otro hermanito, cuando se desmontaba una puerta que habría de servir de imposibilizada camilla para el parto, naturalmente en la casa. Estudió en el Colegio de La Salle de Jerez, donde se destacaba como estudiante y también como deportista, dado que su estatura no le permitía razonablemente dedicarse al baloncesto. Se volcó en el fútbol, que como lateral incidió en ser titular indiscutible del equipo y también fue un apasionado de la pelota básquet. Para cursar la carrera de medicina, su gran vocación, se vino a vivir a Cádiz. Y no a cualquier sitio, se vino a la calle San Juan, muy cerca de la Cueva del Pájaro Azul, lugar clave de la época para encuentros con el flamenco y más cosas. Allí disfrutó muchas noches con su amigo Antonio, que le acompañaba a la guitarra. Hoy día también médico, y gracias a eso, a sus actuaciones, sacaron muchas consultaciones gratis. Pero su interés y emoción por el flamenco, que le ha acompañado siempre, y su discurso de hoy es buena prueba de ello, viene de más atrás, desde su juventud, en el barrio jerezano y flamenco por excelencia de San Miguel. Terminó la carrera de medicina en 1980 y realizó la especialidad que obtuvo en 1986. En el servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Puerta del Mar, bajo la dirección del jefe de servicio de entonces, el excelentísimo señor don Manuel Otero Gómez Quintero, ya fallecido, secretario que fue de esta Real Academia, y que, como menciona en el apartado de agradecimiento, le aconsejó cómo iniciar su formación y de que aprendió la organización en el trabajo y la dedicación. Y asimismo recuerda a don Francisco Carrillo de Albornoz y Vargas, su segundo jefe de servicio, que le proporcionó todas las facilidades para el ejercicio de la profesión, aconsejándole cómo avanzar en la especialidad y otros consejos para la vida misma. Posteriormente, ya como especialista otorrinolaringólogo y experto en el tratamiento del cuidado de la voz, ha tenido la oportunidad de tratar con y para muchos artistas flamencos de renombre, cuyos nombres me callaré por respeto a la intimidad. A través de la voz contactó con el otorrino y catedrático de Madrid, Ignacio Cometa, cuidador habitual de la voz de cantantes líricos, quien enseguida le regaló su conocimiento y su amistad. Por cierto, de la misma manera que Antonio quiso ser siempre médico, desde chiquitito, Ignacio quería ser otorrino. No me pregunten por qué. Ya como médico y especialmente consolidado, y especialista consolidado, sería interminable desgranar todo su currículum vitae. Tan solo señalaré los aspectos que considero más relevantes. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, título que obtuvo con la máxima calificación en 1989. Es también máster de Dirección y Gestión Hospitalaria en el Instituto de Salud Europeo. En 2006 fue nombrado director de la Unidad de Gestión Clínica del Hospital Universitario Puerta del Mar y jefe de servicio en 2008 hasta su reciente jubilación. Entre sus actividades
actividad docente más destacada, ser profesor asociado en las Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz 1991-1998, y me consta personalmente por mis responsabilidades académicas que siempre he estado colaborando con él, con todo su equipo, en las actividades docentes de la Universidad de Cádiz, en concreto con nuestra Facultad de Medicina. Coordinador andaluz del CAP desde el 2009 en la actualidad, ha desarrollado talleres de la lectura crítica y búsqueda eficiente desde 2009 hasta la actualidad. A estos aspectos me dedicaré más adelante. Es coordinador Nodo Ciber ECAP España desde 2017 a la actualidad y ponente en el Máster Internacional de Aplicaciones Tecnológicas Avanzadas en Oncología Radioterapéutica de 2009 a 2017. Ha impartido numerosos cursos de formación sanitaria especializada, así como su participación en distintos cursos y másteres oficiales, tanto nacionales como extranjeros. También ha participado en más de 60 cursos y seminarios y participado como ponente en contables congresos autonómicos nacionales e internacionales, con una vasta producción investigadora, producto de la cual ha publicado más de 100 artículos con un alto nivel de impacto. En su actividad científica y tecnológica ha destacado como responsable del Grupo de Investigación Emergente del Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de la provincia de Cádiz, INIVICA, en SEI, Investigación de Cabeza y Cuello, y el responsable del Grupo PAILI CTS 463. Ha participado en 12 proyectos de investigación con financiación competitiva y 10 contratos I+D+I con empresas y organismos, así como 2 acuerdos de licencias de explotación con el Servicio Andaluz de Salud. Antonio siempre fue un visionario de la medicina basada en la evidencia, practicándola aún antes que existiera formalmente allá por 1991 con la publicación de Gordon Watch en la revista ACP, Journal Cap, y posteriormente puesta de largo en 1997 con la publicación de la primera edición del libro Evidence-Based Medicine, How to Practice and Teach IBM, de David Sacker. Él suele decir de la medicina basada en la evidencia. Pero es que hay otra forma razonable de ejercer la medicina si no es basando nuestras actuaciones en el mejor conocimiento científico disponible. ¿O es que antes de proclamarse el nacimiento oficial de la MBE, los médicos actuábamos de otra manera? Nuestros pacientes se escandalizarían si esto fuera así. En otras palabras, no practicar la medicina basada en la evidencia es retrotraerse al exorcismo, la brujería, el chamanismo y a ese tipo de cosas. En este contexto, Antonio entra en contacto en los años 80 con una organización internacional sin ánimo de lucro que en España toma el nombre de CAP, dedicada fundamentalmente a enseñar y difundir habilidades para la lectura crítica de la literatura científica, y su primer contacto se produce precisamente, y no creo que sea por casualidad, en Oxford, una de la medicina basada en la evidencia a nivel mundial. A partir de ese momento se hace inseparable intelectualmente de Juan Cabello, cardiólogo, epidemiólogo en Alicante y director de CAMP desde su creación hasta la actualidad. Enseguida creó el nodo andaluz de CAPE y después hace cargo y dirige los aspectos tecnológicos de la organización. Además, se hace cargo y dirige los aspectos más tecnológicos de la organización. Además, produjo la web orleevidencia.org y fundó, en compañía de algunos compañeros, fundamentalmente otorrinos y algún oncólogo radioterápico de Puerta del Mar, la Asociación para el Desarrollo de la Medicina Basada en la Evidencia, ADINDE, desde la cual ha participado muy activamente en todo tipo de actividades docentes. En los últimos tiempos, en colaboración con el excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, llegando a codirigir 12 ediciones del curso Cómo mantenerse actualizado en medicina. Ya en su última etapa profesional, puso aún más el foco en la tecnología y en la docencia,
Como resultado de esos intereses, podemos citar la fundación de una empresa, Evidence Care, dedicada fundamentalmente al desarrollo de aplicaciones en salud por dispositivos móviles. Esta empresa, aunque alguien podría pensar que no fuera un éxito desde el punto de vista económico, permitió el desarrollo de numerosas apps, algunas en colaboración con la Consejería de Salud en nuestra comunidad y en el marco de proyectos de investigación con financiación competitiva. En este contexto, deseo hacer una reflexión acerca del reconocimiento de voz y asistentes virtuales. En la actualidad, la tecnología del reconocimiento de voz ha avanzado significativamente. Los asistentes virtuales como el Siri de Apple, Alexa de Amazon y Google o Assistant utilizan el procesamiento del lenguaje natural para comprender y responder a las voces humanas, lo que ha revolucionado la forma que interactuamos con la tecnología. Pero no puede entenderse la vida profesional de Antonio sin mencionar su afición, yo diría su pasión por el teatro. Y fruto de ella es la creación de un grupo de amigos y compañeros del mundo sanitario denominado Poetas Muertos, que comenzó su andadura ya por 1995 como un grupo de teatro dedicado inicialmente a la docencia, pero utilizando como herramienta las artes escénicas y con toques de humor como ingredientes principales. Pero eso sí, sin olvidar nunca que la información científica que se ofrecía debía de ser de la mayor calidad. Antonio suele decir, la ciencia es una cosa muy seria. Sin embargo, no tiene por qué ser aburrida. Muy al contrario, los mensajes serios penetran más fácilmente a través del humor. Como integrantes de aquella época podemos citar nombres que perduraron en el tiempo, como los otorrinos Encarna Ábalos, Miguel de Mier y Emilio Gutiérrez, entre otros, Gaspar García, traumatólogo, Manolo Beltrán, patólogo, y el Llorado, Pepe Gutiérrez, el Guti, urólogo, y Javier Jaén, radioterapeuta, al que debo agradecer su colaboración en la preparación de este discurso. Más recientemente, el grupo ha reaparecido tras un periodo de inestabilidad y ha participado en los últimos actos de despedida de los jubilados del Hospital Puerta del Mar, poniendo una nota de humor y emoción. El doctor Martín ha destacado en su discurso los agradecimientos a sus padres, esposa e hijos, compañeros y al personal del Hospital Universitario Puerta del Mar, por donde ha transcurrido la mayor parte de su trayectoria profesional humana. No quiero dejar de pasar la oportunidad de señalar cómo el doctor Martín hace mención que a la felicidad que siente se convierte en nostalgia al recordar a que ocupó el sillón de otorrinolaringología hasta el día de su fallecimiento, el ilustrísimo señor don Jorge Roete Cajona, que ojalá no hubiera tenido nunca la oportunidad de ocupar su vacante. Dice, vengo a sucederle, pero no a sustituirle. En numerosas ocasiones, menos de la que me hubiera gustado, he tenido la oportunidad de dialogar y debatir con Antonio Martín, y en ella he percibido la humildad, con un toque de timidez, de una persona que sabe escuchar y que demuestra una sensibilidad excepcional y un sentido crítico extraordinario en todos los aspectos de la vida, y concretamente con una visión innovadora de la medicina en todas sus vertientes, docentes, asistenciales e investigadoras, con un amplísimo conocimiento de las nuevas tecnologías, como se ha puesto de manifiesto en su currículum vitae. Pero más allá de sus logros académicos, el doctor Antonio Martín también se ha destacado por su generosidad y su disposición a compartir sus conocimientos con otros. Ha sido un mentor y un guía para numerosos estudiantes y colegas a lo largo de los años, inspirado a las nuevas generaciones futuras. Y termino. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz se ve claramente potenciada y fortalecida con la incorporación del doctor Antonio Martín Mateo
para ocupar el sillón de otorrinolaringología como académico de números. Bienvenidos, he dicho. Se va a proceder a la imposición de la medalla y entrega del título de académico de número al ilustrísimo señor don Antonio Jesús Martín Mateos, que tendrá la amabilidad de aproximarse a la mesa. Tenga la amabilidad de acompañarnos. Excelentísima autoridad, queridos compañeros, señoras y señores, ingresa hoy en la Real Academia don Antonio Jesús Martín Mateos. Sucede, como bien ha comentado, el recipiendario al doctor Roquete, que a su vez sucedió al doctor Otero Gómez Quintero, curiosamente primer jefe de servicio de nuestro nuevo académico. En una conferencia de apertura de curso, el doctor Roquete nos hacía partícipes de la importancia del conocimiento de la voz para un otorrinolaringólogo. Él, en una conferencia acerca de notas y papeles médicos en la ópera, nos iniciaba en los secretos utilitarios de la voz. Hoy, el doctor Martín nos ha ampliado esta utilidad de la voz, incidiendo asimismo en la ópera, pero añadiendo el flamenco. A través de su discurso de la voz, nos ha permitido interesarnos en torno al cáncer. Y de un modo práctico, nos ha hecho sentir el duende. Conocí al doctor Martín en una situación curiosa, pero que forma también parte de su persona. El doctor Martín es un otorrinolaringólogo magnífico, sereno, sabio. Es un maestro de la búsqueda científica. Importancia, y mucha, tiene también su implicación en la creación de aplicaciones informáticas útiles en la medicina. Pero también, y ahí lo conocí, como actor de teatro en el grupo Poetas Muertos, demostrando que el humor puede ser un elemento clave en el aprendizaje. Sea bienvenido a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Confiamos en usted para difundir el conocimiento y cumplir el resto de las misiones de esta corporación. He dicho. Se levanta la sesión.